Durante el fin de semana a nivel regional fueron las elecciones presidenciales de Colombia, donde Gustavo Petro ganó la primera vuelta de las elecciones en Colombia, pero no llegó a alcanzar el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta. Por lo tanto, habrá una segunda vuelta en Colombia y eso marca una realidad que cambia y dista bastante de lo que podría haber ocurrido. eh, y para eso tenemos a Paula Jiménez en línea. Está Paula Jiménez, ahí nos ve. Hola Pili, ¿cómo estás? Hola Juli, hola Wolfi, ¿cómo andan? Un gusto saludarles. Bueno, Paula Jiménez es psicóloga, magíster en Seguridad de la Nación y Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico CLAE. Y bueno, a Pili la teníamos para comentarle un poco acerca de, bueno, cómo viste las elecciones. Era esperado el resultado que ocurrió y hay una particularidad con el segundo lugar, ¿no? Que quizás no era lo esperado y es ahora la aparición llamativa y que quizás cambie un poco la situación para la segunda vuelta. Sí, así es. Bueno, una vez más las encuestas dieron números y nombres que no eran. La verdad que sí, la segunda vuelta era uno de los escenarios probables, bastante probables, se consideraba como una opción, pero bueno, Fico Gutiérrez era el nombre que más sonaba para la segunda vuelta y nos encontramos con esta sorpresa donde aparece Rodolfo Hernández, que es una figura muy polémica dentro de la política colombiana. Es el denominado, en Colombia se le dice el Trump colombiano, ¿no? Que tiene unas características muy particulares, muy preocupantes también, y con una segunda vuelta que va a ser muy ajustada, muy disputada, sobre todo por el apoyo que el uribismo ya declaró que va a darle a este candidato para enfrentarse, por supuesto, a la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez, que es la que representa el proyecto más nacional, popular y que está más vinculado a una propuesta de paz con justicia social, ¿no? Pili, Pili, ¿cómo estás? Hola, Acá. Delphi. Ay, bien, gracias. Perdón, creo que pisé ahí a los chicos en el piso. Quería, la verdad que desde los medios como desde la derecha y también de los medios, si uno lee de Estados Unidos, se habla mucho de Petro resaltando que que viene de la guerrilla del M-19 y se lo plantea como un polo, ¿no? Entonces hay un intento de vender la polarización, ¿no? Esto que decimos Petro y Rodolfo Hernández. Estoy diciendo bien el Rodolfo Hernández, por un lado, nos vamos a Brasil, Lula Bolsonaro. En Argentina volveremos a tener un Kirchner Macri en la elección, pareciera, ¿no? ¿Cómo en esta tendencia que tenemos en América Latina de leerlo vía olas, si bien yo entiendo que así ni Lula, ni Cristina, ni Petro para mí son símbolos de un extremismo, pero la derecha lo plantea como un extremo populista y por otro lado sí vemos extremos de derecha, de extrema derecha en las elecciones. Bueno, ¿cómo lees esa combinación de factores? Yo creo que por un lado, un elemento a analizar es la emergencia de estos actores de la derecha y de la extrema derecha que pareciera tener perfiles tan parecidos, ¿no? Ayer hablábamos en Twitch el tema de la figura, por ejemplo, de Gustavo Lasso en Ecuador o de Kast en Chile, Bolsonaro, Macri, ahora también Hernández. Bueno, en Argentina también Milei como otra figura más radicalizada, quizá más parecida a lo que representa a Hernández. Entonces, eso por un lado como una gran preocupación en términos de que pareciera que hubiera como un programa unificado de perfiles que se construyen para América Latina y que un poco también buscan capitalizar el malestar social por derecha, ¿no? Un Ujú. poco creo que el caso de lo que sucedió en Chile fue muy emblemático en relación a la figura de Kast con Boric, que fueron como la representación de dos grandes proyectos que de alguna manera, esto que te decía, el malestar social y en el caso de Colombia, incrementado por la situación de violencia histórica que vive el país, Por supuesto, sí. frente a estos otros proyectos que buscan unificar fuerza dentro de
los programas nacionales, populares, latinoamericanos, algunos con matices más de izquierda, otros más de centro, pero que frente a esta embestida de estos personajes que emergen, también ha tenido que generar estas unificaciones, estas alianzas, como el caso, por ejemplo, de Lula en Brasil, ¿no? Que pudo conformar con un vicepresidente también en un esquema de amplitud, o por ejemplo el caso de Colombia, Petro y Francia representan las dos grandes fuerzas dentro de Colombia y que a lo largo de su historia incluso fueron adversarias, ¿no? Y esto de poder confluir en alianzas electorales representa también la necesidad de conformar estos programas comunes, porque lo que se pone enfrente tiene mucha fuerza, está muy apoyada por un aparato mediático, económico, con vinculaciones y relaciones carnales con los Estados Unidos. Entonces, creo que sí hay una polarización de proyectos que se visibiliza cada vez más en cada uno de los procesos electorales latinoamericanos. La preocupación es qué sucede con los votos y con las segundas vueltas y con las definiciones de esto, ¿no? En Brasil tuvimos el caso de Bolsonaro y fue un gobierno nefasto. Podemos dar cuenta de una política nefasta vinculada a la xenofobia, al racismo, ¿no? Si miramos, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos con lo que fue la masacre de Texas, de estos jóvenes y de la violencia que se inculca a través de estos sectores de extrema derecha, no está tan lejano a nuestra política, ¿no? Es decir, Milei, por ejemplo, hablando de la aportación de armas, Bolsonaro también, y en este caso Hernández con un programa de gobierno que también se asemeja a habló diciendo que él admiraba mucho a Hitler, un discurso muy violento y misógino respecto del lugar de las mujeres en la política. En nombre de la anticorrupción, vienen con estos perfiles lavados, limpios, que son empresarios, que no se meten en política, pero tienen historias de negociados y, por ejemplo, Hernández fue alcalde de Bucaramanga y tiene en su haber denuncias también, promesas no cumplidas, una contradicción interna entre lo que dicen y lo que hacen, que logran vender como producto a una población agotada y muy cansada de la violencia de tantos años. Entonces, realmente es muy preocupante la situación. Y me parece que hay dos factores también que hay que poner sobre la mesa en esto que vos decías antes, grandes frentes de coaliciones para gobernar, para ganar las elecciones, que eso conlleva la fortaleza de la amplitud, pero al mismo tiempo, y lo vemos también acá en la Argentina, las dificultades, ¿no? En una América Latina sin una tradición parlamentaria, con sistemas presidenciales, sin que quede claro cómo se esgrimen las diferencias de esas coaliciones. Luego también hay una dificultad en la gobernabilidad, le pasa también a Boric. Y por otro lado, me parece este movimiento hacia la derecha por parte de lo que vos decías, los poderes fácticos, también como una amenaza. Como, bueno, si ganas las elecciones, mirá que no te va a ser tan fácil, ¿no? Me da la sensación, de nuevo, Chile me parece que es un ejemplo, pero también acá, cómo vemos el lugar que algunos medios hegemónicos le dan a Milei y a otras expresiones, también como un corrimiento hacia la derecha y mira hasta dónde somos capaces de llegar, de esos poderes fácticos acompañando discursos que son antidemocráticos, antiinstitucionalistas, antiderechos en todo su sentido, ¿no? ¿Cómo ves esos dos factores, ¿no? La dificultad de gobernar en una coalición y una derecha que si bien puede dejar ganar, que no es destituyente, porque efectivamente está habiendo procesos democráticos, pero sí limitando el poder de nuestras democracias, sobre todo si son populares, ¿no? Sí, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, y creo que Colombia es un ejemplo en ese sentido porque representan un enfrentamiento de adversarios históricos que lograron priorizar qué era lo que había enfrente y poder generar una alianza en la cual obviamente después empiezan, como decís vos, en un país presidencialista, como pasa por ejemplo en el caso de Alberto, que dice el que tiene la lapicera soy yo, ¿no? Y eso también es una fuerza, abre disputas hacia adentro, pero creo que la importancia después es poder decir, bueno, tengamos
un gobierno lleno de disputas, lleno de dificultades, lleno de enfrentamientos hacia adentro, pero que sea el nuestro, ¿no? El que permita sentar las bases para generar un proceso democrático, un proceso de profundización de la democracia que sea la base, porque estos actores lo que están planteando viene de la mano de la violencia y de la violación de los derechos humanos, del desconocimiento de las minorías, del empobrecimiento de las grandes mayorías. Entonces decir, bueno, que sea que aunque sea malo, que sea nuestro, ¿no? Me parece que en ese sentido se está entendiendo desde los sectores más progresistas la necesidad de priorizar, ¿no? Nos une el espanto, como decimos. Creo en Argentina tuvimos el ejemplo de lo que fue Mauricio Macri gobernando y realmente nos unió el espanto y pudimos construir esa alianza, esa coalición para enfrentar. Después, ahora por ejemplo, 2023 decimos, y bueno, nos va a volver a unir el espanto, por más de que aparezcan todas estas tensiones y diferencias y matices hacia adentro de la coalición de gobierno, la prioridad tiene que ser sostener un proceso nacional, democrático, de articulación latinoamericana y donde podamos poner los límites hasta dónde se llega, es decir, hasta acá, digamos, el endeudamiento, el empobrecimiento, la violencia, no. Y nosotros sabemos que eso lo podemos garantizar con este tipo de coaliciones y asumiendo las dificultades. Después queda hacia adentro la tarea enorme que siempre tenemos los militantes y las militantes de construir esa base social y de profundizar los procesos políticos auténticos desde las bases que nos permitan sostener, ¿no? Y seguir capitalizando este malestar tan enorme que ha generado la pandemia y el empobrecimiento de las condiciones de las grandes mayorías. Entonces, es como decir, bueno, hagamos esos frentes, esas grandes coaliciones y sostengamos después desde abajo, creemos los instrumentos para poder garantizar y afianzar esos procesos hacia, desde el centro, ir corriéndonos hacia lugares que permitan la profundización de las políticas, ¿no? Pero saber que es fundamental entender que estas alianzas, hasta donde duelan, hay que hacerlas para poder garantizar que no aparezcan estos escenarios que lo que traen es el sufrimiento del pueblo, ¿no? Es importantísimo poder entender eso. Pili, San Martín, ahí va. Sí, últimas preguntas, así ya vamos cerrando la entrevista. En relación a lo que se viene, a la segunda vuelta y al balotaje, ¿vos creés que Petro podrá integrar a los actores del conflicto que han dejado las armas en el pacto histórico, ya que Petro no aceptó a la FARC y a los partidos que venían dentro del pacto? ¿Pero va a tener que hacer alguna estrategia en relación a eso? Mira, yo creo que probablemente se abra el diálogo, así como también se va a abrir el diálogo con otros actores, como el Partido Verde, por ejemplo, y otros actores que hay que salir a convocar. Nosotros cuando escribimos, en esta semana escribimos algunas notas sobre el tema y decíamos, bueno, vamos a tener que discutir entre la amplitud y la gobernabilidad, ¿no? Es decir, bueno, una primera vuelta iba a garantizar un gobierno que iba a poder generar unas condiciones de profundización mucho más amplias. En una segunda vuelta, bueno, va a haber que abrir. Yo no sé si la discusión principal la victoria en la segunda vuelta la va a garantizar sentarse o no con estos actores, sino poder ampliar la base en relación a estos actores que tienen un caudal electoral importante, que pueden mover votos y con los que se puede articular algún tipo de política en términos de conformación del gabinete y demás. Y creo que Petro lo planteó muy claro ayer en el discurso, cuando ya estaban los resultados electorales, y hablábamos con Orlenis, una compañera ayer en Twitch, que decía, si miramos la trayectoria electoral de Petro, siempre fue en ascenso, ¿no? Y lo que se necesita para garantizar la victoria en segunda vuelta son 1 millón de votos, ¿no? Yo acá me había anotado para compartirles, el padrón electoral es de 39 millones y hubo 24 millones de votantes, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un nicho para ir a buscar los votos, actores que permitan movilizar profundamente lo que ya estuvo movilizado en este proceso electoral y sobre la base de eso ir a garantizar ese 1 millón de votos, que si tenemos en cuenta que entre lo que fue desde 2010
hasta las elecciones de ahora, incluidas las que hubo recientemente de medición del propio pacto histórico, siempre fue en ascenso, ¿no? Petro en 2010 tuvo 1.300.000 votos y en las últimas elecciones en las que se midió, que fueron las de ayer, 8,5 millones, ¿no? Una capacidad de ir construyendo alianzas y de ir ampliando la base, que entonces si lo proyectamos en términos de escenario, se puede pensar que con ese caudal de abstención que hubo, que incluso el nivel de participación fue muy bueno, ¿no? Fue buen nivel de participación, el 54% para Colombia y en este contexto es un nivel de participación, sobre todo teniendo en cuenta las protestas que hubo el año pasado y toda la movilización política que tuvo el país, hace que se generen condiciones de posibilidad y no miremos solamente los números que decimos, si contamos los votos de no hacer matemática, de los candidatos de derecha frente a los de Petro, decís, no, bueno, entonces no dan los números, ya ganaron. Bueno, pero acá hay una cantidad de votantes que no fueron a votar en estas elecciones que hay que ir a buscar y que esa es las condiciones de posibilidad de una victoria en segunda vuelta que no se descarta, ¿no? Yo siempre el optimismo de la voluntad, ¿no? A pesar de la razón, pero en este caso estamos buscando herramientas desde la razón para construir una perspectiva optimista y poder pensar, decir, bueno, cómo también desde Latinoamérica acompañamos, impulsamos, visibilizamos la situación de violencia en la que el uribismo hundió a Colombia y podemos profundizar esta esperanza que representan Petro y Francia para Colombia y para América Latina. Entonces, yo creo que la discusión va a estar ahí, ¿no? En cómo se consigue ese 1 millón de votos para revertir definitivamente el rumbo de Colombia. Clarísima, Pili, desde Argentina le podemos avisar a los y las colombianas que un ingeniero millonario, la verdad que seguramente tiene mucho que ver con Macri y no les va a hacer nada bien que voten a Gustavo Petro, que también, ojo, interesante la movilización de los votos acá en Argentina de los extranjeros, ¿no? Sí, así es, hubo mucha movilización. De hecho, las mismas organizaciones de Argentina estuvimos colaborando con las organizaciones de Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, sobre todo, que llevaron adelante campañas donde estaban los y las colombianas. Hubo una participación importante, así que bueno, también desde acá se puede acompañar y apoyar a los y las compañeras colombianas que están ya activando la campaña para la segunda vuelta. Bueno, entonces desde acá, desde Esto No Es Joda, acompañamos la campaña de Petro y de Francia para ver también que si consigue ganar la segunda vuelta va a ser la primera vez que haya una vicepresidenta mujer, ¿no? Entiendo que... Así es, negra, feminista, ambientalista, primera vez, eso es histórico, y una compañera del Cauca, de allá de la zona del Cauca, que es quien llevó adelante protagónicamente la resistencia y el paro y la movilización del año pasado. Así que sería histórico y realmente muy importante para toda América Latina. Bueno, Pili, muchísimas gracias, te despedimos desde acá, vamos a estar siguiendo atentamente las elecciones colombianas y los sucesos en la región, así que gracias nuevamente por estar en contacto con Esto No Es Joda. Gracias a ustedes por la invitación, un saludo. Y así se nos está pasando este programa que se nos fue volando el día de hoy con 2 entrevistas muy interesantes acá por Radio Sónica, Radio Conurbania. Estuvimos hablando del futuro de la juventud, de cómo le ponemos un freno a los negocios de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, para que haya lugar para los y las jóvenes también.